Hola, ¿qué tal? Con respecto a la pandemia del coronavirus, se han tomado muchísimos tipos de medidas. Una de ellas es el confinamiento, los toques de queda, las medidas especiales de emergencia, entre otras. Esto tiene sus repercusiones desde el punto de vista económico y eso se ha traducido en suspensiones de los contratos de trabajo, despidos, cierres de empresas y una desaceleración de la economía. Con mayor razón en estos tipos de países como República Dominicana, donde la gente vive con el día a día. Una de las propuestas que se han realizado para mitigar, para ayudar, para motivar a que las personas se queden en su casa, es la de la liberación de los fondos de pensiones. ¿Qué son los fondos de pensiones? Los fondos de pensiones, como dice el mismo dicho, son unos fondos, es un dinero que se deposita. Es un dinero que se le va descontando a los trabajadores de su salario, de su sueldo. Y este dinero se invierte en las que se llaman las AFP, Administración de Fondos de Pensiones, que son unas entidades que fueron creadas a partir de la promulgación de la Ley 87-01 de Seguridad Social, en donde esta ley supuestamente despoja al Estado de la administración de los recursos de los trabajadores, así como también de los seguros médicos, entre otras reivindicaciones e indemnizaciones y dinero que le corresponden al trabajador. Pues bien, ha surgido esa propuesta para que a los trabajadores de su dinero se le dé para que ellos puedan aguantar el chucho de la cuarentena, para que se cuiden de su salud. Pues bien, en ese sentido han surgido muchas cosas. Por ejemplo, el presidente Leonel Fernández, él objetó que se le pusiera la mano a ese dinero, que no le pongan la mano a esos chelitos, dijo Leonel Fernández. En el Congreso andan unas iniciativas en donde se tiene planificado darle a estos trabajadores, liberar el 30 o el 20% de ese dinero a favor de los trabajadores. Pero, ¿qué está ocurriendo, señores? En términos prácticos. En términos prácticos, señores, lamentablemente, hay que decirlo con responsabilidad. Todas estas cosas que están diciendo, de que no le pongan la mano, etcétera, no es más bien que sencillamente no hay dinero depositado. Esos cuartos que se le han descontado a los trabajadores para que sean invertidos para cuando llegue el tiempo de jubilación de su retiro, ellos empiecen a cobrar. Ese dinero por lo menos líquido, no existe. Ese dinero ahora mismo reposa en papeles. Y esos papeles se le denomina bonos. Pues bien, haciendo un poquito de historia con relación al destino de estos cuartos. El mismo Leonel Fernández, siendo presidente de la República en el año 2008, había propuesto echarle mano a estos cuartos. Leonel Fernández en ese entonces, él propuso que sea tomado ese dinero para fines de invertirlo en viviendas, en proyectos habitacionales. Muy en especial el actual proyecto de Ciudad Juan Bosch, que se está implementando. Pero también dejó colar que esos cuarticos iban a servir para otras cosas más, para cubrir otras obras de infraestructura a cargo del Estado. Pues bien, ¿qué pasa con ese dinero? Este asunto de los cuartos de los fondos de pensiones se quedó así como en suspenso porque, bueno, la gente como vive su vida y su cosa y estamos en elecciones, nadie había tocado eso. Ni siquiera Luis Abinader ha tocado eso. El mismo Leonel nada más dice no le pongan la mano. Pero es porque lamentablemente el gobierno ha tomado ese dinero sabrá Dios para qué. Pues bien, señores, sucede que a partir del año 2018 aparecieron unos informes en donde se indican que ese dinero de los fondos de pensiones fueron
invertidos en bonos, pero en unos bonos del gobierno. Esa situación a partir del año 2018, que es el informe que le voy a presentar, no ha variado porque la política de compra de bonos por parte de las aseguradoras de fondos de pensiones se mantiene. Las autoridades que manejan eso son las mismas. Y hace un día o dos, el economista Pavel Isa había dicho y reiterado lo mismo, así como otros comunicadores y bloggers que están aquí en las redes. Miren cómo es la proporción. Sucede que de esos cuartos, hasta el año 2018, habían depositado 541 mil millones de pesos. De ese dinero, 230 mil millones fueron invertidos en bonos del Banco Central para un 47%. 142 mil millones fueron invertidos en fondos de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, para un 29%. Mientras que un restante 5% fueron invertidos en certificados a plazo fijo del Banco de Reserva. Lo que significa que el 81%, o sea, casi todos los cuartos, de los fondos de pensiones fueron invertidos en bonos emitidos por el Estado Dominicano, tanto a través del Banco Central como el Ministerio de Hacienda. Y bueno, los certificados a plazo fijo del Banco Central. Y cáiganse para atrás. El otro 15% fueron también invertidos en los bancos privados. Lo que significa que actualmente solamente hay disponible un 5, tal vez un 4% en liquidez, si es que hay. Es decir, que cuarto no hay. Si los trabajadores estaban contando con esos cuartos para aguantarse el chucho de la cuarentena, olvídense de eso, que esos cuartos no existen. Entonces, ¿cuál es el problema de estos fondos del gobierno que se han emitido para cubrir eso? Sucede que el Banco Central emite unos bonos. Los bonos son más bien unos pagarés. Un pagaré en donde usted coge unos cuartos prestados y el Estado, el Banco Central, te da un dinero y te lo garantiza con un papel. Eso es lo que es un bono, en términos prácticos. Ahora, ¿qué sucede? Que estos son unos bonos, estos bonos del Banco Central no te garantizan nada, porque con esos mismos bonos del Banco Central fue que en el año 2003 se cubrió el déficit cuasi fiscal a consecuencia de la crisis bancaria de ese año 2003. Dinero el cual se ha constituido en lo que se llama el déficit cuasi fiscal y el cual todavía esa brecha del déficit cuasi fiscal no se ha cubierto. Por el contrario, se ha seguido ensanchando. Lo que significa que estos bonos del Banco Central, no tienen liquidez por lo menos para el futuro. Mientras que los bonos de Hacienda, oye bien, esos son unos cuartos que del Ministerio de Hacienda. Es decir, el gobierno vino y cogió unos cuartos y te puso a cambio de que uno pagara ese. Mira, esos son unos papeles. Eso es nuevo también, porque los bonos de Hacienda, ahora es que yo me entero que eso existe. Eso es el otro 29. Y los pagarés a plazo fijo del Banco de Reserva, también del Estado. ¿Qué significa esto? Que el gobierno ha cogido los cuartos de los trabajadores para cubrir déficits en la balanza de pago, para mantener la estabilidad del dólar, y también ha cogido cuartos de eso para hacer lo que ellos les gustan hacer en el gobierno, obras de infraestructura, que carreteras, que compras, que licitaciones, al precio que ellos quieran. Entonces, lo peor de todo esto es que con relación a los bonos, es que no se tratan de unos bonos soberanos. Son unos bonos simples, bonos del Banco Central, de Hacienda, etc. Si hubiese sido una inversión en bonos soberanos, la cosa es diferente. ¿Por qué razón? Porque un bono soberano es un pagaré, el cual se vende en el extranjero, emitido, y el cual está siendo respaldado por las reservas en dólares y en oro que están depositadas en los bancos internacionales por parte del Estado Dominicano.
Es decir, eso está garantizado, un bono soberano está garantizado en dinero que está depositado fuera, no dinero que está depositado dentro. Lo otro también de un bono soberano es que te lo garantiza que en caso de que haya algún problema con los pagos de los cuartos, usted perfectamente puede demandar la devolución de su dinero o de los intereses del capital por ante un tribunal de arbitraje internacional con sede en, por ejemplo, el que está con sede en Nueva York o el que está con sede en París, que son los más conocidos y más concurrentes. O en defecto, usted puede demandar por ante la jurisdicción de un tribunal federal de Estados Unidos. Y cuando intervenga una sentencia o un laudo en donde le dan a usted razón de causa, entonces usted lo único que tiene que hacer es ejecutar los chelitos ante los bancos internacionales donde el gobierno tiene ese dinero depositado. Y ya. Aparte de que lógicamente las jurisdicciones internacionales te dan una garantía de que tú puedas ganar el pleito de un juicio justo, que no es lo que ocurre en el caso de los bonos, ya sea del Banco Central o los bonos de Hacienda o los plazos fijos que te dé el Banco de Reserva, en donde usted cualquier reclamo, cualquier vaina, usted tiene que demandar ante los tribunales dominicanos. Y cuando usted tenga una sentencia, sabrá Dios cuándo, entonces usted de ejecutar sobre los bienes del Estado Dominicano depositados básicamente en República Dominicana. Óigase bien, cuando tanto por ley como en términos prácticos el Estado es inembargable. Entonces también los otros cuarticos, el otro 15 de que en bancos privados, también en bonos o en defecto de certificado a plazo fijo. Ese es el peligro y ese es el problema que hay con los cuartos de los fondos de pensiones, que ese dinero no está líquido. Entonces, quien te tiene que responder es el Estado, pero imagínate tú el Estado, cuando el país actualmente, ya hablamos del déficit cuasi fiscal, que mejor, que en vez de reducirse la brecha sigue, que es en base a bonos del Banco Central, el 47%. Mientras que el Estado está ya en una situación económica, prácticamente en default económico, en donde tiene que coger cuarto prestado para pagar los intereses de la deuda. Así es que estamos eso. Así es que estamos. Entonces, ese prestamista, porque en realidad el Estado es un prestamista, no te garantiza que esos cuartos estén ahí líquidos. Bien, señores, eso es lo que sucede con esos cuartos del fondo de pensiones. Y veremos a ver qué va a pasar en el futuro. Si el gobierno, para entonces, en caso de que se apruebe, darle el 20% a los trabajadores para que se aguanten, quizá el Estado tenga que verse obligado a recurrir ante los organismos de crediticio internacionales para buscar esos cuartos, o en defecto emitir más bonos soberanos para buscar cuartos frescos en el mercado internacional. A ver si lo consigue ahora con esta vaina del coronavirus. Bien, amigos, complaciendo peticiones. Bien, amigos, si este programa les gustó, favor dar clic, compartir con sus amigos y suscribirse aquí a este canal. Y ya en lo particular, si usted quiere algún tipo de inversión, en esta misma cosa de los bonos, así como también en el mercado inmobiliario, compra y venta de casas, algún tipo de asesoría estratégica, legal, jurídica, política, usted nos puede contactar a los enlaces que están ahí más abajo. Muchísimas gracias.